Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre tres temas importantes. Denuncias sobre irregularidades en la forma de proceder del Tribunal Constitucional Plurinacional. También hablaremos sobre la problemática del sector de hidrocarburos de Bolivia, uno de los más importantes para nuestra economía. Y por último, conversaremos sobre lo que se espera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, un país hermano muy cercano a nosotros, cuyo futuro es muy importante para Bolivia. Gracias por acompañarnos mediante sus redes sociales. Se han venido denunciando por parte de abogados muy prestigiosos del país una serie de irregularidades que se habrían cometido en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hablaremos al respecto con Arturo Yáñez, quien es expresidente del Colegio Nacional de Abogados, formado como licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de San Francisco Javier y actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Valencia, España, donde ha cursado el doctorado. También es autor de numerosos libros sobre procedimiento penal, límites de los órganos del Estado, principios de legalidad y retroactividad, además de ser profesor universitario a nivel de posgrado, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y de la Academia Boliviana de Estudios de Ciencias Jurídicas de Bolivia. Estimado licenciado Arturo Yáñez, le agradezco muchísimo por participar en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muy buenas tardes y un saludo desde Sucre, la capital. Gracias, gracias. Y felicidades porque hace poco se ha festejado pues, el aniversario de nuestro grito libertario. Lo hemos visto a usted reclamando, junto con otros prestigiosos abogados, como decíamos en la introducción, por algunas irregularidades que se habrían cometido en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que debía ser el órgano de mayor respeto en el país. ¿Podría explicarnos qué es lo que está sucediendo? Bueno, sí, mire, en realidad a nivel institucional, cuando yo fui presidente del Colegio Nacional de Abogados, habíamos visto, y esto le estoy hablando el año pasado, en realidad recibíamos sistemáticas quejas por parte de los colegas, es decir, prácticamente a nivel de los nueve colegios de abogados, respecto de una serie de problemas que yo como abogado litigante aquí en Sucre y muchos de los colegas que trabajamos a ese nivel, los sufrimos prácticamente de manera cotidiana. Creo que el principal que podríamos rescatar es el tema de la absoluta falta de transparencia con la que se actúa, es decir, se produce el sorteo de causas, nunca se sabe quién es el relator, se produce cuando sale el fallo. Bueno, los fallos salen con fechas falsas, predatadas, es decir, se le pone una fecha para estar dentro de plazo, pero ese fallo va a salir por lo menos 6, 7, 8 o más, hasta años después. Y cuando llega el momento de notificarte, pese a que la ley permite que uno presente su correo electrónico, se supone para recibir el fallo, el día que le están notificando, eso no ocurre. En el mejor de los casos, tal vez en mi caso, que yo ya he hecho varios reclamos, te mandan un aviso que te han notificado, pero no te mandan el fallo, pero además te avisan que te han notificado cuando ya te ha vencido el plazo para que tú puedas hacer algo, ¿no? Entonces, hay un manejo de mala fe, creo yo, de toda la parte administrativa, que obviamente no son quienes ellos para decidir, sino está claro que esas decisiones se toman al más alto nivel, pero todo esto se traduce en un manejo bastante oscuro de las causas que se tramitan al tribunal. Esos son algunos de los reclamos que como colegio de abogados y como profesionales hemos hecho. Escuché al doctor Juan del Granado que junto con usted y otros abogados habían presentado hace ya bastante tiempo un requerimiento o una impugnación con relación al fallo que tenía relación con la habilitación de la reelección presidencial por un periodo adicional para el señor Evo Morales. Y el señor del Granado decía, el doctor Áñez se pasó yendo durante más de un año prácticamente todos los días al Tribunal Constitucional y le decían que no había el fallo y de pronto los notifican con que el fallo había salido un año antes. ¿Podrías relatarnos qué es lo que ha sucedido en ese caso? Así es, un grupo de abogados
y también de ciudadanos, el 22 de noviembre del año 2019 habíamos planteado ante el Tribunal Constitucional en realidad una solicitud, una petición de nulidad de la sentencia 84 relativa al derecho humano del señor Morales sobre la reelección. Era una petición firmada por 8 o 9 ciudadanos y luego tuvimos el honor que aproximadamente 1000 ciudadanos se adhieran a esta petición. Presentado todo esto, nunca tuvimos ninguna respuesta. Yo, un colega que trabaja conmigo, prácticamente de manera diaria o interdiaria, tanto presencialmente como por teléfono, hemos hecho el seguimiento y jamás se nos dio una respuesta. Hasta que ya cansados de esa situación, decidimos plantear un amparo constitucional contra el Tribunal Constitucional para que se le obligue a este tribunal para que emita un fallo. Esto lo hicimos el 14 de octubre del año 2020. Tampoco tuvimos una respuesta. La ley establece que en 48 horas debiera citarse a la audiencia. La Sala Constitucional 1, aquí en Chuquisaca, Sucre, el personal de apoyo nos decía que el caso estaba en despacho, hasta que al final, por una sorpresa, nosotros en el mes de abril recibimos la admisión de la acción de amparo y fijan la audiencia, si mal no recuerdo, sí, para el 16 de abril, ese día uno de los vocales se enferma y postergan la audiencia para el miércoles 21 de abril. En plena audiencia, el tribunal informa y nos desayunamos con que día antes, imagínense, es decir, el 20 de abril del año 2021, se nos había notificado, de la manera que también le comento, con esta decisión del 24 de diciembre del año 2019, imagínense, de hace un año y medio atrás, por la cual la Comisión de Admisión del Tribunal rechaza los memoriales que habíamos presentado, señalando que nosotros no teníamos legitimación activa para poder pedir pedir esa nulidad de esa sentencia. Obviamente eso es una tremenda irregularidad. Imagínense un fallo de diciembre del 2019 que haya aparecido como un acto de magia el 20 de abril mediando la acción de amparo, ¿no? El 20 de abril del año 2021. Naturalmente, como esto es una decisión de la Comisión de Admisión, hemos impugnado, porque como ciudadanos nosotros tenemos todo el derecho a formular peticiones. Hasta el día de hoy el tribunal no ha resuelto, y ojo que tenía 5 días para hacerlo, y estamos pues hoy a la espera de la resolución que tendría que tomar el Pleno del Tribunal Constitucional respecto de esta apelación, de esta impugnación que hemos formulado. También he escuchado reclamos de otros abogados, pero entiendo que usted conoce el caso, de una sentencia sobre los juicios en rebeldía, que incluso en ese caso se había hecho pública. Escuchamos, creo que todos los bolivianos, un reclamo público sobre esa sentencia, unas declaraciones del actual ministro de Justicia, y después se niega que hubiera existido esa sentencia. No sé si usted también conoce ese caso, Arturo. Sí, efectivamente. Mire, yo oí y el comunicado las declaraciones en realidad del licenciado Iván Lima, ministro de Justicia, sobre esta sentencia, si mal no recuerdo, número 21 o 12 del mes de abril de este año. Inmediatamente, como yo trabajo en esta área, incluso al mismo licenciado Lima, yo le pedí, que es amigo mío, si podía facilitarnos. Nadie al final la tuvo durante unas buenas semanas, y unas 2 semanas después ha debido ser un colega, hasta yo, ¿qué hice? Puse una oferta pública de recompensa en mi sitio web o en mi sitio en el Facebook para la persona que me manda, y la cosa es que un colega me manda la sentencia. Me llamó la atención que era la sentencia original, es decir, es la sentencia que lleva las firmas originales de todos los magistrados que han firmado esa sentencia. Si usted ve, cuando se publica una sentencia en la página web del Tribunal Constitucional, porque esa sentencia nunca apareció hasta donde yo supe en esa página, lo que se publica es una copia, diríamos, que no lleva las firmas originales de los magistrados. Lleva su nombre como un pie de sello, diríamos, pero nunca lleva y sale la sentencia en PDF. La sentencia que ha empezado a circular es una sentencia
diríamos la original. Tengo entendido que esa sentencia se la firma y se la guarda en una caja fuerte que está aquí en el Constitucional. Esa es la sentencia que ha circulado. Yo supongo que alguna persona de adentro del tribunal ha hecho circular esa sentencia. Y lo más raro de todo es que semanas después, la parlamentaria o ex parlamentaria, no recuerdo el nombre, de Cochabamba, que fue la que hizo la acción de inconstitucionalidad, reclamaba que le notifiquen. Y lo peor es que en determinado momento el presidente del tribunal, el magíster Paul Franco, niega la existencia de esa sentencia. Cuando uno ve la sentencia, él lleva su firma para empezar, además de los otros magistrados, ¿no? Y finalmente, por si eso no fuera suficiente, la anterior semana ha sido el propio magíster Franco ha anunciado de que, bueno, días antes anunció que no había la sentencia, cuando todo el país o todos los abogados penalistas le garantizo que ya la tenemos, porque ha circulado en grupos de WhatsApp, se la ha colgado en la página web, en el Facebook del Colegio de Abogados de Chuquisaca, es decir, ha circulado pero profusamente. Y lo raro es que él señala que no, que la sentencia no había. Hay un comunicado cómico del ministro de Justicia, o del Ministerio, perdón, en la que dice que en realidad la sentencia se estaba consiguiendo votos para publicar, lo cual no es evidente, porque una vez que la sentencia se vota, se publica tiempo después y no necesita de ninguna votación, ¿no es cierto? Porque imagínense que para eso tuvieran que votar. Y lo peor es que la anterior semana el tribunal oficialmente ha dicho que se ha vuelto a sortear esa sentencia, bueno, ese caso, lo cual es absurdo porque ya hay una sentencia, como le digo, hasta en original, ampliamente circulando en las redes sociales, en la blogósfera, diríamos. Arturo, ¿y no existe acaso una ley, creo que incluso denomina Código Procesal Constitucional, que establece los procedimientos, los plazos que debe seguir el Tribunal Constitucional? ¿No hay responsabilidades aquí para los magistrados del Tribunal Constitucional por estos hechos que son tan graves como notificar un año después decir que no existe una sentencia que ya se había firmado? O sea, ¿qué está sucediendo en el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que es algo que como Colegio Nacional de Abogados, en una nota que nosotros habíamos enviado, ha debido ser, se ha presentado exactamente el 4 de agosto del año 2020 a las 11:50 a la Secretaría del Tribunal Constitucional. Esa nota se la envió a pedido de los 9 colegios departamentales de abogados. Yo como presidente y como presidente del Colegio de Chuquisaca en ese entonces les había propuesto, y precisamente mis colegas apoyaron y pusieron además muchos más ingredientes, y presentamos esta carta, más que de reclamo, tal vez de información al presidente Paul Franco y a los magistrados, haciéndoles notar por lo menos unos 7 u 8 grupos de irregularidades. El tema de la falta de transparencia, la imposibilidad que uno tiene de acceder a los expedientes, es muy difícil, prácticamente imposible acceder a un expediente. Cuando uno pide una copia, demora meses en que se te la puedan dar. El tema de todas las irregularidades de las notificaciones, las fechas falsas de las sentencias, que yo sepa nunca se ha respondido. Yo dejé la presidencia del Colegio Nacional el 6 de septiembre del año pasado. Nunca hemos sabido que haya habido una respuesta, pero lo que sucede en el fondo es, creo yo, que no se tramitan las causas con la transparencia, la celeridad que la ley les obliga. Usted me dice, no hay una ley, el Código Procesal les obliga a tramitar de esa manera. Hay plazos que nunca se los cumple, salvo casos muy raros, como por ejemplo la famosa acción de libertad presentada por el exfiscal general Lanchipa, ¿no? Fausto Lanchipa, que presenta para postular, en ese entonces él no era fiscal, era creo vocal de la Corte de la Paz, sí era vocal de la Corte de la Paz, y él presenta una acción de libertad para anular las imputaciones que tenía, y el tribunal se lo resuelve en menos de un mes, ¿no? Es un récord mundial para el tribunal, es el único caso que uno sepa, posiblemente hay algún otro más, en el que un ciudadano haya logrado que el tribunal falle dentro de plazo, y algún otro caso de trascendencia, sobre todo a favor del gobierno, pero el resto jamás se falla dentro del plazo. Ahora, si usted ve la sentencia va a llevar una fecha impecable dentro del plazo, pero va a salir meses o años después de esa fecha.
Y lo que ocurre es eso, hay una falta absoluta de transparencia. Yo sé que hay una cantidad enorme de causas, eso es verdad, hay una retardación, pero ya absolutamente inmanejable dentro de ese tribunal, y en vez ellos de dar un ejemplo, porque al final son los máximos guardianes de la Constitución, lo digo con absoluto respeto a esos colegas, ellos falsifican las fechas, pero además ordenan o hacen que su personal de apoyo actúe de una manera, yo diría, con una gran mala fe, porque engañan a los litigantes, a los abogados, sobre la existencia o no de notificaciones, todos esos problemas. Hay que ir a pelear para que te den una copia y siempre te dan con fecha pasada. Si tú tienes que impugnar alguna resolución, por lo general ya te ha vencido el plazo. O sea, es imposible que haya un debido proceso dentro de las tramitaciones que tiene el tribunal, y pues eso es, yo creo, un balazo no solo al prestigio de la justicia boliviana, que sí tiene muchos problemas, sino también y sobre todo a los magistrados del tribunal, porque pues así ningún abogado les toma en serio. Arturo, escuchándolo, se me ocurre que siempre nos hemos quejado de la retardación, pero ya estaríamos pasando, creo que lo podemos decir, a la manipulación, en lo que debiera ser el tribunal quizás de mayor respeto, credibilidad, confiabilidad del país. En otros países el Tribunal Constitucional es el que tiene el mayor prestigio por la gran responsabilidad que tiene, tanto por interpretar la Constitución, pero también por proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con todo esto estas irregularidades que usted nos relata, ¿en qué quedan los derechos de los ciudadanos? ¿En qué quedan las garantías constitucionales? No pasamos a vivir un estado de indefensión jurídica, de incertidumbre jurídica con estas acciones en el Tribunal Constitucional. Efectivamente, y habrá que decir también con algún matiz que algo similar ocurre en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo de Justicia. No en todas sus salas, yo no puedo hablar con conocimiento de causa porque yo no litigo en materia social, en materia civil, etcétera. He oído que, y al parecer es así, la sala civil está al día, está despachando al día, pero la sala plena, la sala penal, ocurre un fenómeno similar, es decir, salen fallos con fechas predatadas, fechas falsas, para estar dentro de plazo. Ahora, usted me preguntaba qué se puede hacer. Pues lamentablemente no nos olvidemos que estos altos cargos del sistema de justicia, tanto constitucional como ordinaria, son juzgados, no tienen responsabilidad administrativa. Es decir, la ley del Consejo de la Magistratura ha excluido a estos altos cargos de faltas administrativas, lo que no ocurre con vocales, con jueces hacia abajo. La única responsabilidad, estaríamos hablando de responsabilidad penal, y eso es de competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y a ese nivel, porque ellos son operadores políticos del MAS, hoy es imposible que se establezca algún tipo de responsabilidad. Lo propio ha ocurrido con los consejeros de la magistratura. Si usted recuerda, por ejemplo, esas grabaciones vergonzosas de repartija de pegas a sindicatos, grabaciones en las que quien ha hablado o le oye hablar a los consejeros en la prensa se da cuenta que es su voz, es innegable, pero son muy bien encubiertas. ¿Por qué? Por decisiones político-partidarias de quienes hoy tienen las mayorías en la Asamblea Legislativa y que encubren a todos estos operadores del sistema por las barbaridades que hacen. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que todos sabemos. Acabo yo de ver la anterior semana un audio que presentó este exdiputado Barral, por ejemplo, en el que explica él que este señor Halcón del Consejo le ofreció $50,000 para que no lo investiguen y además 36 pegas en el Consejo, ¿no es cierto? Eso es lo que dice él, ¿no? Entonces, eso nos explica a qué nivel es que tendría que juzgarse esos casos y por qué no se juzga y por qué se está encubriendo, ¿no? Son simplemente, bueno, entre bomberos no se va a pisar la manguera, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de, en un caso, políticos, partidarios en la Asamblea, pero también de operadores que los han elegido indebidamente, porque también hay que decir que ellos han acudido a las elecciones judiciales y han perdido por goleada. Y el único respaldo que tienen para ejercer esos cargos es el respaldo partidario de quienes hoy tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa. Y por eso es que pueden hacer lo que les da la gana y
¿Por qué? Porque tienen prácticamente asegurada su impunidad. Es por eso. Realmente muy lamentable esta situación que obviamente contradice todos los principios fundamentales de lo que debe ser un Estado democrático de derecho. Arturo, le agradezco realmente muchísimo por la claridad y sobre todo por la franqueza con la cual ha expuesto sus denuncias y la situación por la que lamentablemente está atravesando uno de los principales tribunales de justicia del país. Muchas gracias nuevamente por participar en su espacio digital. Muchas gracias, y habrá que decir también que una carta similar, no idéntica, se presentó ese mismo día al Tribunal Supremo de Justicia, también haciéndoles notar esos problemas de parte del Colegio Nacional de Abogados. Que sepamos, nunca se ha dado respuesta. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Hasta Arturo. luego. Gracias. Una democracia, un Estado democrático, constitucional, de derecho, tiene por uno de sus fines principales el de asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Es uno de los principales fundamentos de un Estado, de un sistema democrático. Lo que nos relata el licenciado Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, realmente es algo escandaloso, es algo vergonzoso, es algo que muestra con toda claridad las distorsiones y las manipulaciones de la cual son objeto los fallos judiciales, incluso en los máximos tribunales de justicia del país. Está claro que en estas circunstancias la justicia pierde credibilidad, pierde confiabilidad y los ciudadanos vivimos en un completo estado de incertidumbre y de indefensión jurídica. Son de las cosas que tenemos que cambiar en nuestro país si queremos cumplir con los fines del Estado mismo y al mismo tiempo tener la posibilidad de progresar y prosperar, porque si no hay justicia independiente no hay confianza de los ciudadanos y tampoco va a haber confianza de quienes debieran invertir para desarrollar el país. Les agradezco por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. El sector de hidrocarburos es uno de los más importantes de la economía nacional y es crucial para el futuro del país. Conversaremos al respecto con un reconocido experto, un profesional boliviano con una larga trayectoria internacional y nacional. Me refiero al ingeniero Hugo de Granado, quien es ingeniero químico con posgrado en petroquímica. Desarrolló su formación en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Libres de Bruselas, en la Universidad de Thunderbird en Arizona, Estados Unidos. Ha trabajado en el área de hidrocarburos en nuestro país, pero también en México y Costa Rica. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de energía e hidrocarburos. Estimado Hugo, le agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación para participar en este espacio digital. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa. Estimado ingeniero, usted es un analista permanente de la realidad del sector de hidrocarburos en Bolivia. Si tuviera que analizar cuáles son los principales problemas y desafíos que debe afrontar el sector en este momento y obviamente en el futuro cercano, ¿cuáles serían los puntos que priorizaría? Bueno, yo diría que los problemas que atravesamos actualmente fueron iniciados con el gobierno del MAS, el 2006, sobre todo por un enfoque equivocado de lo que es la industria, al pensar que el año 2006 considerábamos que las tareas exploratorias eran una labor ya realizada, ya hecha, que estaba terminada y que lo que correspondía entonces era empezar a producir lo que estaba bajo el subsuelo. Ese enfoque llevó a una conclusión que la utilizaron durante los 14, 15 años, y es sostener que había que concentrar todo el poder en el Estado.
O sea, hemos devenido en un régimen estatista secante que ha significado concentrar las actividades petroleras en un monopolio de YPFB, que era el encargado de dirigir todas las operaciones del sector petrolero. Esto vino aparejado con un régimen fiscal duro que estuvo establecido en la Ley de Hidrocarburos 3058 del año anterior, el año 2005, que persiste hasta la fecha. Es uno de los regímenes fiscales más duros de Latinoamérica y no es fruto este régimen fiscal duro ni debe el incremento de los ingresos de la actividad petrolera a la nacionalización del MAS, porque el régimen del MAS no cambió el régimen fiscal, no hizo absolutamente ningún añadido a ese régimen fiscal. Es un régimen que persiste desde el año 2006 y ya totalmente obsoleto, no tiene nada que ver con la realidad y que tiene que ser cambiado. Esto hizo que las petroleras, las empresas petroleras, estén subordinadas totalmente al Estado. Se las ha categorizado como empresas del servicio sin una operativa independiente, subordinadas al Estado básicamente a través de YPFB, que metieron y crearon esa dinámica de costos recuperables como una medida para controlar la contabilidad de las empresas, que resultó totalmente inservible, ¿no? Conllevó también el planteamiento de la inexistencia de un regulador independiente y técnicamente capaz. El regulador se dejó de existir como un juez independiente capaz de solucionar los conflictos que pudieran surgir entre partes. Este rol lo asumió YPFB, o sea, YPFB se convirtió en juez y parte al mismo tiempo. Todo eso hizo que las petroleras se sintieran como con falta de libertades económicas, con mercados controlados. La consecuencia obvia y que devienen todos los problemas que vivimos actualmente son inversiones insuficientes. No han habido nuevas empresas en el país, solo quedan las que estuvieron anteriormente a la nacionalización del 2006 en Bolivia. A estas alturas podemos decir que solo una empresa nueva existe en el país actualmente, que es YPF Argentino. La que vino en primer lugar es la PDVSA con Petroandina, que ya se fue, fracasó, y no hemos ampliado en absoluto el ingreso y la presencia de capital extranjero en el país. O sea, en 15 años la inversión en exploración ha sido insuficiente y a pesar de que el gobierno siempre puede aducir que sí hubo inversión, efectivamente hubieron 2.700 millones de dólares de inversión en exploración entre el 2006 y el 2019, que sumado lo que es el 20 y el 21, si es que el 21 ejecutaran la inversión, estamos hablando de 3.300 millones de dólares, pero que los resultados han demostrado que ha sido insuficiente y que gran parte de esa inversión, una buena parte de esa inversión, ha estado mayormente originada en YPFB. Pero además, si comparamos los rangos de inversión que ha habido en exploración y en producción, resulta que las inversiones en producción han sido el doble de las inversiones en exploración. Por lo que se ratifica la mirada original con la que ingresó el gobierno de que la exploración había sido una tarea ya realizada anteriormente y que lo que en ese momento se tenía que hacer era producir y explotar los campos ya descubiertos. Es por eso que la inversión es el doble en producción, es el doble de lo que efectivamente se hizo en exploración. Esos son los problemas que encontramos en el sector de hidrocarburos, Oscar.
Y usted hablaba de justamente esa gran inversión que se ha hecho en producción, en los llamados proyectos de industrialización. Eh, ¿Qué futuro tienen estos proyectos, sobre todo los más grandes, como la planta de urea, las plantas de separación de líquidos en Gran Chaco, en Río Grande? Usted es una de sus especialidades, el campo de la petroquímica. ¿Cuál es su evaluación ya varios años después de que se han realizado estas inversiones? Bueno, lo que le digo de los 6.000 millones de dólares que se hubieran invertido en producción, 1.000 millones de dólares, son inversiones que se han realizado en explotación, en producción, no en industrialización. Las inversiones en industrialización corresponden a otro rubro, que es industrialización. Y esas inversiones, Oscar, incorporando la inversión que ha significado la construcción del ferrocarril Bulo-Bulo-Montero, suben a 2.300, 2.400 millones de dólares. Esa inversión de 2.300 o 2.400 millones de dólares son independientes de las inversiones efectuadas en exploración y las inversiones efectuadas en producción. Esas inversiones se han efectuado en 4 proyectos, ¿no? Son las 2 plantas de separación, la de Río Grande, la de Gran Chaco, la inversión en la planta de LNG, o sea, de gas licuado natural, también en Río Grande, y la planta de fertilizantes. La mayor inversión ha sido en la planta de fertilizantes, que ha superado los 1.200 millones de dólares, incluyendo la planta y el ferrocarril de Bulo Bulo. ¿Cuál fue el objeto de la industrialización? Supuestamente la gran cantidad de reservas que teníamos daba como para que se industrialice el gas. Pero nuevamente ahí tenemos un concepto equivocado que fue implementado. Ese concepto equivocado radica en que teníamos reservas de 26,7 TCFs y daba como para abastecer los compromisos de exportación, el mercado externo el mercado interno y además la industrialización. El concepto equivocado radica en que todos los proyectos de industrialización en el mundo se basan en la producción del stranded gas. O sea, el gas que está en fuentes de producción muy alejadas, muy caras y que además no tienen mercado. Esos yacimientos stranded son los que normalmente se utilizan para la industrialización porque en ese momento no son accesibles y por lo tanto no tienen mercados. Acá han utilizado el gas para ese objeto que sí tenía mercado y que era necesario para abastecer a los clientes. Primer error. Segundo error está en que han sido proyectos que no contaban con proyectos de factibilidad bien elaborados, han sido improvisados, la localización han sido malas, no hubieron estudios de mercado, los mercados se los empezó a buscar al tiempo en el que las plantas estaban siendo inauguradas y finalmente han sido proyectos que no representaban valor agregado, que es otra de las consignas que tuvo el gobierno al momento de implementarlos. O sea, no puede producir un valor agregado un proyecto, por ejemplo el de la urea, que está recibiendo gas subvencionado. Los 4 proyectos reciben gas subvencionado. Entonces, el valor agregado está siendo objeto de una disminución notable para pagar la subvención. Y segundo, que ese gas tenía un mejor precio en la exportación que el que podía representar el retorno que recibiría por la producción del producto final, como es el caso de la urea. En estas circunstancias, y aún a pesar de que hayan hecho todos los arreglos que pudieran considerar para que la planta de urea vuelva a funcionar, la experiencia ha demostrado
que esa planta, aún operando, ha arrastrado pérdidas. El año 2018, en los estados financieros de IPFB se demuestra de que es una planta que tuvo pérdidas. Para que no hayan pérdidas, la única posibilidad es que esa planta ya deje de tener problemas técnicos, se pongan en marcha todos los equipos de manera regular, que no hayan paradas imprevistas, y que además pueda trabajar a una capacidad muy cercana a la capacidad que tienen las fichas de producción. Entonces, 2.100 toneladas de urea por día, que además pueda incluso tenerse una subida en los precios del mercado internacional, de tal manera que pueda dejar de arrojar pérdidas, ¿no? Lo mismo sucede con la planta Gran Chaco. Es una planta que funciona de manera parcial. Una de las principales unidades que constituye esta planta es la unidad de etanizadora, que es la que produce etano, que ni siquiera se la ha probado, ni siquiera en los momentos de la puesta en marcha y de prueba con concurso de la empresa que la montó, que son Técnicas Reunidas, ni siquiera en ese momento se hizo pruebas de la planta de etano. Y el etano es el mayor producto que se obtiene en la planta de Gran Chaco, ¿no? No es el GLP, sino es el etano. Y al no haberse hecho pruebas, nunca se ha puesto en marcha esa parte de la planta y nunca se ha comercializado, obviamente, el etano que producía. Entonces usted me pregunta qué futuro tienen esos proyectos. No tienen ningún futuro. Van a tener que seguir invirtiendo en seguir haciendo adecuaciones para que esas plantas puedan producir. En el caso de la planta de Gran Chaco ya ni siquiera está asegurada la provisión de materia prima. La planta de urea tienen que poner en marcha el ferrocarril Bulo-Bulo-Montero para ver en qué proporción ese ferrocarril puede bajar los costos de transporte. La planta de LNG es una planta que funciona al 10% de su capacidad porque no tiene mercados. Las estaciones de regasificación a las que van, son 27, a las que van el producto de LNG, están colmadas de producto. O sea, no piden producto, no piden LNG a la planta porque el mercado que abastecen está superabundantemente abastecido y la única manera de que esa planta pueda mejorar su operación es buscando nuevos usos para ese LNG. Y ahí un uso que puede encontrarse es la utilización del LNG en maquinaria pesada como sustituto de diésel. Eso es básicamente en el transporte. Y hay que hacer los estudios para introducir el LNG en la maquinaria agrícola, que es uno de los grandes consumidores de diésel en el oriente boliviano. Hugo, y en este escenario que usted nos describe, en el que además están declinando la producción e incrementándose la importación de diésel, de gasolina, el ministro actual de Hidrocarburos sorprendió al país cuando en una comparecencia ante el Senado anunció que sería necesario cambiar, actualizar o modernizar la ley de hidrocarburos. Me gustaría conocer cuál es su posición y cuáles serían, si usted estuviera de acuerdo, los principales cambios que habría que realizar. Bueno, el ministro sugirió este cambio de la ley de hidrocarburos a raíz de los problemas con los que tropezaron para hacer o aprobar los contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se quejó de que habían dos etapas en las que la primera etapa era la aprobación y luego la revisión y luego la aprobación, ¿no? Que todo tenía que recurrir dos veces, que usted mismo ha experimentado todo ese proceso cuando era senador, que todos los contratos tenían que pasar por la Asamblea Plurinacional dos veces. Sin embargo, esa cláusula o esa norma
está contenida en la Constitución Política del Estado del año 2009, no en la Ley de Hidrocarburos. En lo que sí tiene razón, si se puede decir así, es en que primero hay que modificar la Constitución Política del Estado, que es la madre de muchos de los desfases que tenemos en este momento en el sector de hidrocarburos, y no tanto la Ley de Hidrocarburos. Y le digo por qué. En la Constitución Política del Estado está establecido que YPFB es la única facultada para realizar todas las actividades petroleras. Eso dice en el artículo 361. Otro ejemplo, los contratos que firme YPFB a nombre del Estado en ningún caso pueden significar pérdidas para YPFB o para el Estado. Ahí está establecido en ese mismo artículo 362, inciso 2, que todos los contratos deben pasar 2 veces por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El regulador, lo que era antes la Superintendencia de Hidrocarburos, está bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y en realidad se ha vuelto una filial, una subsidiaria de YPFB. No tiene ninguna independencia de acción, se ha vuelto un apéndice del Poder Ejecutivo y de YPFB, y por lo tanto eso hace que las empresas petroleras no tengan una instancia a la que puedan acudir para solucionar sus conflictos. Es parte de la inseguridad jurídica que se ha introducido y es parte de los desincentivos para la inversión privada. Luego, la participación accionaria, también dice la Constitución Política del Estado, de YPFB no puede ser menor al 51% en cualquiera de las fases o de los eslabones de la cadena de hidrocarburos. En algunas fases podría ser aceptable tal cosa. Digamos, en la parte de exploración o en la parte de producción, en la que se puede aceptar que YPFB tenga más del 51%. Pero si hablamos del downstream, pues es inaceptable pedir que el socio que venga en la parte de industrialización o en la parte de refinación tenga el 49% de YPFB. Y eso ya lo han experimentado, porque cuando YPFB compró las acciones de Petrobras y quiso hacerse del 50% más 1, no todavía el 51%, Petrobras desistió de eso y decidió vender la totalidad de sus acciones. Lo mismo sucedió con Chaco, que tampoco aceptó ser parte del 51%, y el Estado tuvo que comprar el 100% de las acciones. En transporte es lo mismo. Entonces, ya han experimentado que la empresa privada no quiere ser socio minoritario de YPFB. Ese es otro de los problemas de la Constitución. Finalmente está esto de que todos los contratos deben ser contratos de servicios. O sea, no han eliminado la posibilidad de que hayan contratos de asociación, de producción compartida, cualquier otro tipo de contratación. Y obviamente eso quiere decir poner obstáculos y barreras al ingreso de la inversión privada. En lo que se refiere a la ley de hidrocarburos, si arreglamos todo esto, estamos solucionando gran parte de los problemas por los que atraviesa la industria de hidrocarburos. Y eso quiere decir modificar todas estas cláusulas que están en la Constitución Política del Estado. O sea que si el ministro quiere efectivamente introducir una reforma al sector de hidrocarburos para incrementar la producción, como lo dijo, tiene que empezar atacando la raíz del problema que está en la Constitución Política del Estado. Pero veamos, como usted me pregunta, ¿qué es lo que habría que cambiar en la ley de hidrocarburos? El régimen fiscal es excesivo y está catalogada la carga fiscal en Bolivia como una de las más altas de Latinoamérica. Incluso hay estudios
que la han calificado como la segunda en el mundo después de Argelia. Aquí en Latinoamérica tenemos los casos de Colombia, por ejemplo, que está en una tendencia continua de rebajar la carga fiscal por debajo del 50% que actualmente tiene. Segundo, está la fragmentación de IPFB. La ley de hidrocarburos, a título de refundar IPFB, lo que han hecho ha sido desmembrarla. Una vicepresidencia está en Santa Cruz, la otra vicepresidencia está en Villamontes, la gerencia de exploración está en Camiri, la gerencia de redes está en Sucre, la gerencia de industrialización está en Cochabamba. O sea, es imposible que una empresa que pretende ser integrada verticalmente esté por todo lado y sin un control directo del principal ejecutivo, que es el presidente, desde la ciudad de La Paz. Los incentivos que tiene por todo concepto son insuficientes. Si se ve, por ejemplo, los incentivos que han establecido para la industrialización, resulta que ninguna empresa ha utilizado ninguno de esos incentivos para poder acceder a participar en la industrialización. Luego, hay una serie de normas y de articulados referidos al medio ambiente, a los derechos de los pueblos indígenas, lugares sagrados, etcétera, etcétera, que por la vía de permisos y de trámites de carácter burocrático han quedado obsoletos y deben ser actualizados. Estimado Hugo, se nos ha ido el tiempo, pero yo realmente le agradezco porque nos ha dado un panorama muy claro de la problemática del sector de hidrocarburos, que es muy preocupante, yo diría, de unos problemas de una profundidad realmente gravísimas y que el país en algún momento tiene que enfrentar este debate para poder superar todos estos problemas, estos obstáculos, estos desafíos que se van a ir convirtiendo cada vez más en una amenaza para la economía nacional en su conjunto. Le agradezco mucho por su participación. Con todo gusto, Oscar, a la orden. Gracias. Gracias. La explicación que nos ha dado Hugo Granado es realmente alarmante. El sector de hidrocarburos tiene una importancia fundamental para la economía nacional y tiene problemas estructurales que impiden su desarrollo. Durante muchos años se vivió una fantasía resultante de todas aquellas reservas que se desarrollaron en épocas anteriores. Durante los 15 años de la presidencia de Evo Morales, básicamente se invirtió en producir cada vez más y más rápido, así como en transformar esa producción en industrialización. Hoy, lamentablemente, tenemos una producción declinante, una importación creciente de líquidos, no hay gas suficiente para cumplir con nuestros contratos de exportación, hacer funcionar los proyectos de industrialización y al mismo tiempo asegurar la seguridad energética al país y el mercado interno que cada vez consume más. Repito, y lo hemos dicho varias veces en este espacio digital, este es un debate pendiente que el gobierno nacional, la Asamblea Legislativa deben encararlo para evitar que realmente suframos consecuencias aún peores de los problemas que ya se están sufriendo. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital. Estamos a pocos días de la segunda vuelta a las elecciones presidenciales en el Perú. Y yo diría que toda Latinoamérica y la comunidad internacional que sigue los asuntos de la región están muy atentos sobre lo que va a suceder en estas elecciones. Conversaremos con María Cecilia Villegas, quien es una profesional peruana, experta en políticas públicas y desarrollo sostenible, además de ser una conocida analista política en el hermano país del Perú.
Ella se formó como abogada, tiene una maestría en leyes en la Universidad de Duke y otra en políticas públicas internacionales en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. María Cecilia, muchas gracias por participar nuevamente en este espacio digital. Encantada, Oscar. Gracias por la invitación. Bueno, hace algunas semanas conversamos en este mismo espacio antes de la primera vuelta y hoy estamos a pocos días de la segunda vuelta. En Sudamérica, en Latinoamérica, muchos pensamos que Perú llega a esta segunda vuelta casi jugando la ruleta rusa. Me gustaría conocer cuál ha sido tu impresión, tu análisis sobre lo que el Perú va a afrontar el próximo domingo en la segunda vuelta. En realidad los resultados de la primera vuelta han sido una sorpresa. Nadie conocía a Pedro Castillo y nadie esperaba que Pedro Castillo liderara el voto de la mayoría de peruanos, ¿no? Keiko Fujimori fue también una sorpresa, ya que ella estaba, si bien estaba dentro de los primeros 5, estaba en la cola de esos 5, ¿no? Entonces, sin duda, los resultados fueron una sorpresa para todos los peruanos, al punto que hasta 2 días después de las elecciones no se confirmaba quién iba a acompañar a Pedro Castillo en esta segunda vuelta. Estaban todavía disputándose los votos entre 3 candidatos. Entonces, para nosotros ha sido realmente una sorpresa. Tenemos 2 candidatos que tienen un antivoto bastante alto. La señora Fujimori tiene un antivoto de más del 50% y Pedro Castillo es un candidato de una izquierda radical, ¿no? Se define como maoísta. Entonces eso hace que muchos peruanos estén sumamente asustados sobre qué es lo que va a suceder a partir del domingo que viene. María Cecilia, y efectivamente cuando recordamos la conversación que tuvimos antes de la primera vuelta, no estaba Pedro Castillo como opción para ganar esa primera vuelta. Mencionabas que es percibido como alguien de origen maoísta, o sea, una opción bastante radical. ¿Cuáles son las principales bases de su programa electoral, de lo que él representaría para el Perú? Bueno, dentro de las cosas que él está anunciando es que él va a acabar con las AFPs, ¿no es cierto? Va a fortalecer el sistema previsional público, va a nacionalizar a las grandes mineras, les va a quitar a las grandes mineras las concesiones que tienen. Entonces va a cerrar las importaciones, no van a haber importaciones, con lo cual lo que se está tratando de explicar a la población es el impacto que todas estas políticas tienen, ¿no? Porque estas políticas tienen un impacto directo en la vida de cada una de las personas. Las AFPs, para comenzar, cada uno con el esfuerzo de su trabajo tiene una cuenta personal en estas AFPs. El hecho de nacionalizar las AFPs y en general, más que nacionalizarlas, lo que él está promoviendo es cerrar las AFPs y tener una sola oficina que administre las pensiones de manera universal, acabando con estas cuentas personales. Esto de alguna manera es la expropiación de los esfuerzos de cada una de las personas. O el cierre de las importaciones, que va a tener un impacto directo en el precio del pollo, ¿no es cierto?, que es uno de los principales, la principal fuente de proteína animal que se consume en el Perú, ¿no? Incluso en el tema de la cerveza, porque la cerveza se hace con la cebada y el trigo, que son importados también. Entonces, hay un impacto directo que todas estas políticas tienen en el bolsillo de cada uno de los peruanos, más allá del impacto que pueda generarse en los puestos de trabajo por la fuga de capitales y la reacción de los diversos actores económicos, ¿no? Ante la posibilidad de un líder de izquierda radical, los actores económicos están paralizados, por así decirlo. Y difícilmente se podría sostener ese crecimiento y desarrollo económico sostenido que el Perú ha gozado, yo diría, durante prácticamente 30 años, ¿no?
Sí, y además acuérdate que el Perú es uno de los países, es el país de Latinoamérica que más se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. La pobreza, que hasta el 2019 estaba en 21%, ha regresado a cifras del 2009. Estamos por encima del 30%. ¿No? A nivel sanidad hay un impacto directo. Tenemos el mayor número de muertes por 100.000 habitantes también en el mundo, ¿no? Entonces, hemos tenido un muy mal manejo económico y un muy mal manejo de la salud. Entonces, quien reciba el gobierno el 28 de julio de este año va a recibir un país que está en crisis. María Cecilia, ¿y cómo analizas la opción que representa a Keiko Fujimori? Durante las elecciones anteriores prácticamente el Perú se ha dividido a favor o en contra de esa opción y hoy aparece como prácticamente la opción que podría salvar la democracia peruana. ¿Así lo ves? ¿Cuál es tu análisis? Mira, sin duda yo considero que más allá de la experiencia de los 90, donde sin duda el padre de Keiko Fujimori fue un líder autoritario, el fujimorismo liderado por Keiko Fujimori ha participado en elecciones democráticas desde el año 2001. Este partido político creado por ella, que se llama Fuerza Popular, ha tenido representación en el Congreso en el 2001, en el 2006, en el 2011 y en el 2016. Y salvo su participación complicada en el 2016, cuando hubo una rencilla entre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y ella, ya que en la segunda vuelta Pedro Pablo ganó por una diferencia de 40.000 votos y ella sintió que le habían robado la elección, salvo ese congreso del 2016, que fue un congreso bastante, no quiero decir obstruccionista, porque desde mi punto de vista no lo fue, en la medida que otorgó facultades legislativas, pero sí fue un congreso que se opuso, que le generó mucha oposición a Pedro Pablo Kuczynski, en lugar de poder pasar las reformas que eran necesarias en el Perú en el momento, porque finalmente los dos partidos son de derecha y cualquiera de los ministros de Pedro Pablo pudieron bien haber sido ministros en un gobierno de Keiko Fujimori también, ¿no? Entonces, diferencias ideológicas mayores no existían. Pero desde el 2001, como te decía, el fujimorismo ha participado en procesos democráticos y se ha comportado adecuadamente en esos procesos democráticos. Entonces, yo no creo que podría haber un riesgo a una dictadura o a querer quedarse en el poder. No lo veo porque además creo que ella ha convocado mucha gente que no era fujimorista. Y por otro lado, creo que ella tiene una carga muy pesada, que es la de llevar el apellido del padre, ¿no? Ella va a tener a todos los observadores, no solo en el Perú, sino a nivel internacional sobre ella, midiendo cada uno de los pasos que ella dé. Ella tiene un compromiso con varios líderes políticos y líderes en cada uno de sus sectores a los que ha convocado al partido. Entonces estoy segura que muchos de ellos no se van a prestar a un juego antidemocrático. Habiendo dicho esto, creo que ella hoy y en el debate que vimos el día de ayer está haciendo muchas ofertas populistas para intentar ganarle votos a Pedro Castillo, ¿no? Ya está ofreciendo cosas que no sé si va a poder cumplir. Muchos de los analistas políticos con los que hemos conversado siempre dicen, bueno, pasemos el 6 de junio y a partir del 7 veamos qué sucede. A mí lo que me preocupa más de lo que ella pueda hacer en el gobierno es la posible conflictividad social que se generaría si es que ella llega a la presidencia, porque no sé cómo los militantes de Pedro Castillo van a tomar esa decisión electoral, ¿no? La diferencia ahorita es de 2 puntos porcentuales con Pedro Castillo por encima de Keiko Fujimori. Entonces, si vemos las encuestas al día de hoy, cualquiera de los dos podría ganar y yo no me aventuraría ni siquiera a hacer una apuesta. María Cecilia, una pregunta como analista política. Hoy en el mundo las democracias, los sistemas de partidos políticos
enfrenta muchas dificultades. Sin embargo, el Perú, con la fragmentación, la dispersión del voto que se ha visto en la primera vuelta, yo creo que casi constituye un caso extremo de, no sé si se podría llamar, de prácticamente desaparición de su sistema de representación política. ¿Compartes este análisis? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, sin duda. Y esto viene sucediendo desde antes de los 90. Hubo un quiebre en los 80s, donde el Perú llega a los 80s en una dictadura militar de izquierda. Y luego los dos gobiernos que siguieron a esa dictadura militar no fueron capaces de enfrentar la crisis económica y luego la crisis que nos dejó o que generó Sendero Luminoso como el grupo terrorista más sanguinario de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando Fujimori llega al poder en el año 90, llega con un discurso antipartido. Y él era un caudillo que simplemente destruyó al resto de partidos políticos. Creo que es importante reconocer que en el año 92, luego del autogolpe del 5 de abril, el apoyo al cierre del Congreso fue del 85% de la población. Y Fujimori es reelegido en el año 95 con el 59% de los votos. Luego de eso, en el año 2000, que postula una tercera reelección ilegal, por cierto, obtiene el 50% de los votos, ¿no? Ahí hay una discusión si hubo fraude o no, pero lo cierto es que los dos candidatos cada uno sacó el 50% de los votos. Entonces, ya esa fragmentación política existía y luego de la renuncia de Fujimori a la presidencia, los partidos políticos que llegaron, que más que partidos eran movimientos, no supieron entender cuáles eran los intereses de los ciudadanos y no supieron responder. Lo saben ustedes bien, las denuncias de corrupción han alcanzado a todos los presidentes desde Fujimori en adelante, ¿no? Alejandro Toledo está ahorita en un proceso de traerlo al Perú, de un proceso de extradición, está en Estados Unidos, incluso estuvo preso en Estados Unidos. Alan García, que vino después de Toledo, se suicidó el día que iban a detenerlo. Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han estado en prisión preventiva por casi 12 meses y ahorita están en un proceso por corrupción. Pedro Pablo Kuczynski estaría en su casa. Entonces, sin duda, ha sido sumamente complicado para los peruanos entender qué es lo que sucede con la clase política. En las últimas segundas vueltas ha pasado lo mismo que estás viendo ahora. El primer candidato sacaba alrededor de 25 puntos, ¿no es cierto? Hoy tenemos dos candidatos que han pasado a segunda vuelta y que no han logrado superar el 20% de la intención de voto. Creo que eso va a hacer que el gobierno que llegue el 28 de julio la va a tener bastante complicada. María Cecilia, te agradezco muchísimo la generosidad en compartir tu análisis con nosotros. Como mencionábamos cuando conversábamos en otro episodio, el Perú para los bolivianos es realmente una nación hermana y esperamos que realmente pueda encontrar un camino de paz, de orden democrático y de prosperidad para los próximos años. Gracias nuevamente. Un gran político y estadista inglés, Winston Churchill, decía que la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno que se conocen y que no se conoce otro mejor. Y no hay democracia sin partidos y lamentablemente, como refleja el Perú, los partidos están cada vez más desacreditados frente a la población, muy especialmente por el daño moral que ocasiona destruyendo su credibilidad la corrupción. Este es el círculo vicioso que destruye a un sistema democrático y que lamentablemente ha puesto al Perú en esta disyuntiva de llegar a una segunda vuelta en medio de una gran dispersión, de una gran fragmentación
y además con la posibilidad de que gane una opción de izquierda radical que, en mi entender, destruiría todas las bases de ese gran desarrollo económico y social que llevó a unos niveles de disminución de pobreza muy importantes durante las últimas 3 décadas de esta nación hermana. Deseamos de todo corazón que el pueblo peruano pueda votar de la mejor forma y pueda encontrar en un próximo gobierno los acuerdos necesarios para ir reconstruyendo ese su sistema de representación política que le pueda devolver credibilidad, confianza y estabilidad. Muchas gracias por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias por habernos acompañado mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversamos sobre 3 temas muy interesantes con personas que los conocen muy bien. Con Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, hablamos sobre las denuncias que han presentado con relación a presuntas irregularidades en los procedimientos del Tribunal Constitucional. También pudimos compartir los criterios del ingeniero Hugo del Granado, uno de los mayores expertos en energía e hidrocarburos de Bolivia, quien nos explicó la visión que él tiene sobre los principales obstáculos y desafíos que debe enfrentar el sector de los hidrocarburos en Bolivia. También, al finalizar, conversamos con María Cecilia Villegas, una reconocida analista política peruana, quien nos comentó qué es lo que se espera en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales de esa hermana nación, cuáles son los peligros que representa los posibles resultados de esta segunda vuelta para el futuro de esta nación tan próxima a los bolivianos. Les agradezco por seguirnos mediante sus redes sociales.